Capítulo 3. Las respuestas emocionales debido a las cargas inconscientes. En el capítulo anterior hemos profundizado en la identificación de diversas cargas y roles que pueden influir en la dinámica familiar. Ahora, adentrémonos en el terreno de las respuestas emocionales que emergen en respuesta a estas cargas y heridas inconscientes. Es importante destacar que estas respuestas emocionales se desencadenan de manera automática e inconsciente, a menudo sin que las percibamos de inmediato. Al explorar estas respuestas, descubriremos arquetipos emocionales que pueden manifestarse en nuestras relaciones familiares, desempeñando un papel fundamental en la dinámica entre hermanos y, en última instancia, en nuestra vida cotidiana. Observemos estas respuestas emocionales. Estos son los chivatos, los mediadores, los que aguantan, los mentirosos, los payasos, los abusones, los pedigüeños, los indiferentes y apáticos y los prepotentes. Estos arquetipos son respuestas emocionales que a su vez indican las heridas inconscientes en el árbol familiar. Son mecanismos de respuesta rápida del inconsciente que no dejan de ser nuestras reacciones viscerales ante el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos desarrollado complejidades en nuestros caracteres debido a la constante evolución en busca de la supervivencia. En la naturaleza, como ejemplos de adaptación extrema, podemos ver los moluscos que cambian de sexo varias veces para sobrevivir en el océano, o peces como el bichir en África, que desarrollaron extremidades para desplazarse durante sequías. Del mismo modo, como seres humanos hemos evolucionado y adaptado nuestras respuestas emocionales a lo largo de los años, alejándonos de las respuestas más simples de nuestros antepasados cavernícolas. Así, respuestas emocionales como la prepotencia, hacer payasadas constantes o la indiferencia no son más que adaptaciones a nuestro entorno. No se trata de culpar a un hijo o hermano por su comportamiento, sino de comprender a qué se están adaptando y por qué su inconsciente elige actuar de cierta manera. Es importante comprender que estas dinámicas se transmiten de manera inconsciente a lo largo de las generaciones. Las heridas emocionales y las estrategias de supervivencia pasan de padres a hijos sin que nadie sea consciente de ello. Ahora veamos qué hay detrás de estas respuestas emocionales inconscientes desde una visión epigenética, desde la terapia sistémica y las constelaciones familiares. 1. Los chivatos. Los chivatos son miembros de la familia que a menudo informan sobre las acciones o comportamientos de otros miembros de la familia. Esta dinámica puede estar relacionada con una herida inconsciente en el árbol familiar que involucra la necesidad de ser reconocido y valorado. En otras palabras, aquellos que asumen este papel pueden estar buscando constantemente la aprobación y el reconocimiento de otros miembros de la familia. La raíz de esta necesidad de reconocimiento podría remontarse a experiencias pasadas en generaciones anteriores. Por ejemplo, en generaciones anteriores podría haber ocurrido algún evento en el que alguien de la familia fue culpado o castigado severamente por un error o una falta. Esta experiencia podría haber dejado una marca en el árbol genealógico, llevando a las generaciones posteriores a desarrollar mecanismos de defensa para evitar ser el centro de atención o enfrentar consecuencias negativas. Esta dinámica puede tener un impacto en las relaciones familiares. Otros miembros de la familia pueden sentirse incómodos o molestos cuando constantemente se les informa sobre sus acciones o comportamientos. La falta de confianza y la tensión puede surgir como resultado de esta dinámica.
Veamos un caso específico para entender la herida inconsciente. Esteban fue desheredado porque fue descubierto haciendo algo que estaba mal visto por su familia y por el pueblo donde vivía. Se convirtió en el hazmerreír del pueblo y sus padres no pudieron soportar la deshonra, por lo que lo desheredaron. La razón detrás de esto fue que Esteban tuvo una relación íntima con el hijo del alcalde y fueron descubiertos por un vecino chismoso. Este vecino actuó como chivato, revelando la relación al día siguiente y haciendo que todo el pueblo se enterara. En ese momento, hace 2 generaciones atrás, la homosexualidad no estaba aceptada en nuestra sociedad y se consideraba una gran deshonra para la familia. La herida inconsciente de Esteban se originó a partir de la rabia hacia el vecino chivato y la pérdida de su familia, su comunidad y su hogar. Ese trauma no procesado se transmitió a uno de sus hijos en particular, quien tenía la necesidad constante de revelar cualquier intimidad, secreto o cualquier conflicto entre sus hermanos. Necesitaba señalar a los demás. La herida inconsciente era manifestar supervivencia a un trauma no procesado de revelación y ocultación. En muchas ocasiones, la herida inconsciente podría estar mostrando un trauma diferente como el de la ocultación, sentir una culpa devastadora debido a la negligencia de ocultar un suceso importante. Entonces, la memoria de supervivencia grabada sobre este trauma podría ser: ocultar información es igual a algo devastador. De esta manera, el arquetipo del chivato podría haber heredado ese trauma sin resolver. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a encontrar el origen de este patrón en algún miembro familiar. ¿Alguien en tu árbol genealógico experimentó castigos severos o consecuencias negativas debido a haber sido descubierto haciendo algo indebido? ¿Has notado alguna tendencia en tu familia de evitar la responsabilidad o de señalar a otros cuando algo sale mal? ¿Has sentido alguna vez la presión de no cometer errores o de ocultar tus acciones por temor a ser descubierto o culpado? ¿Te sientes a menudo preocupado por lo que otros piensan de ti y buscas constantemente su aprobación o reconocimiento? ¿En la historia de tu familia tienes conocimiento de algún incidente en el que alguien fue cruelmente señalado o culpado por un error o falta? ¿Quién en generaciones anteriores experimentó ser ignorado o menospreciado en la familia? ¿Alguien sintió culpa debido a no informar a tiempo a sus progenitores de un mal que acabó o pudo acabar en una gran tragedia? ¿Cómo se manifiesta la necesidad de atención en las generaciones actuales? ¿Qué emociones subyacentes pueden estar impulsando a aquellos que actúan como los chivatos en la familia? ¿Cómo ha evolucionado esta dinámica a lo largo del tiempo y qué consecuencias tiene en la actualidad? 2. Los mediadores. Esta respuesta emocional se relaciona con una herida intergeneracional de falta de armonía en el árbol familiar. En generaciones pasadas, es posible que haya habido situaciones donde la armonía familiar se rompió debido a conflictos sin resolver, tensiones persistentes o discusiones continuas. Estas experiencias pueden haber dejado una huella emocional, creando una herida ligada a la falta de armonía. Como respuesta a esta herida, algunas personas en generaciones posteriores pueden haber desarrollado un profundo deseo de restaurar la paz y el equilibrio en sus relaciones familiares y en otros aspectos de sus vidas. Cuando perciben tensiones o conflictos, pueden sentir una necesidad intensa de intervenir
y mediar para resolver disputas. Estos mediadores pueden estar impulsados por esta herida inconsciente a tomar medidas activas para restaurar la armonía. Pueden sentir ansiedad o incomodidad cuando hay discordia a su alrededor y pueden asumir la responsabilidad de resolver disputas, incluso si no están directamente involucrados en el conflicto. Veamos un caso específico para entender la herida. Betty, debido a una discusión con sus hermanos, hizo que Serafín, su hermano mayor, condujera borracho y muriera en un accidente. Betty siempre sintió culpa, pensando que si no hubiera discutido, su hermano no habría fallecido. Esta culpa se transmitió generacionalmente a su nieta, quien desarrolló una constante necesidad en la familia de evitar cualquier tipo de discusión. Tenía pánico a la desarmonía y siempre actuaba como mediadora. Esta respuesta emocional suya era agotadora y se sentía muy sola e incomprendida, ya que nadie compartía su hipersensibilidad hacia la necesidad de mantener la armonía en el hogar a toda costa. La herida inconsciente estaba relacionada con la creencia de que la desarmonía equivalía a la muerte de un hermano. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a encontrar el origen del patrón. En generaciones anteriores, ¿hubo situaciones de tensión o conflictos familiares significativos que no se resolvieron adecuadamente? ¿Existen eventos históricos o traumáticos que puedan haber influido en la creencia de que es importante restaurar la paz y la armonía en la familia? ¿Cómo se manifiesta esta necesidad de mediar y resolver conflictos en las generaciones actuales? ¿Algún antepasado experimentó culpa por no haber intervenido en alguna situación? Quizás algún antepasado presenció maltratos entre sus padres y deseó haber intervenido. ¿La madre, abuela o bisabuela sintió impotencia ante alguna tensión o discusión familiar entre hijos o hermanos, lo que podría haber resultado en la pérdida de la armonía en el hogar y una separación emocional drástica con sus hijos? ¿Puede haber una lealtad inconsciente hacia el dolor experimentado por esa mujer debido a la pérdida de armonía en el hogar? ¿Qué emociones subyacentes pueden estar impulsando a aquellos que actúan como los mediadores en la familia? ¿Cómo ha evolucionado esta dinámica a lo largo del tiempo y qué consecuencias tiene en la actualidad? 3. Los que aguantan. La dificultad para establecer límites puede estar profundamente relacionada con una herida que se originó en generaciones anteriores. Por ejemplo, si los antepasados vivieron tiempos difíciles donde expresar necesidades o límites era arriesgado, estas creencias y dinámicas se transmitieron a través de las generaciones. Esto puede llevar a que las personas actuales tengan dificultades para decir no o defender sus límites, ya que pueden llevar consigo la idea de que hacerlo podría ser peligroso o resultar en consecuencias negativas. Cuando los abuelos han sido rígidos en la educación de nuestros padres, inculcando normas de obediencia e imponiendo castigos severos, es probable que se haya grabado una dinámica de aguantar. Esto puede haber ocurrido en circunstancias extremas de supervivencia, donde los límites individuales no podían existir porque ponerlos en práctica habría sido perjudicial para la unidad familiar o para la supervivencia de la familia. En épocas de guerras y hambrunas se suelen desarrollar este tipo de supervivencia. Se desarrolla una cultura de aguantar. Sin embargo, cuando esta actitud interiorizada nos limita en otras áreas de la vida, es cuando hay que decir: aquí hay un patrón que me bloquea. La herida inconsciente detrás de una respuesta emocional de aguantar y no saber poner límites puede derivar de una variedad de eventos y circunstancias familiares.
No todos los casos son iguales, pero la raíz común es la transmisión de estas dinámicas de generación en generación. Así que las siguientes preguntas te pueden ayudar. ¿Quiénes en generaciones anteriores experimentaron dificultades extremas o abusos en la familia? ¿Existen eventos históricos o situaciones traumáticas que pueden haber influido en la creencia de que aguantar es una virtud en la familia? ¿Hubo vivencias de supervivencia extrema donde aguantar era sobrevivir? ¿Cómo se manifiesta este patrón de aguante para establecer límites en las generaciones actuales? ¿Qué emociones subyacentes pueden estar impulsando a aquellos que actúan como los que aguantan en la familia? ¿Hubo falta de afecto o consideración por los sueños, proyectos o deseos de algún miembro generando resignación? ¿Hubo prohibiciones y negaciones? ¿Cómo ha afectado esta dinámica de falta de límites a las relaciones familiares y al bienestar emocional de los miembros en la actualidad? ¿Se han intentado establecer límites de manera diferente en generaciones anteriores? 4. Los mentirosos. Mentir es un mecanismo de defensa utilizado por el miedo a enfrentar las posibles consecuencias que pueden desencadenar sentimientos como la vergüenza, culpa o experiencias de separación. La palabra mentira está intrínsecamente asociada a la desconfianza. Desde la perspectiva que estamos presentando aquí, el comportamiento de mentir podría estar relacionado con una herida de desconfianza aposentada en el ámbito familiar. Es posible que en generaciones anteriores alguien haya experimentado las repercusiones negativas de decir la verdad, lo que llevó a esa persona a desarrollar la estrategia de mentir como una forma de protección. Es probable que en el pasado alguien haya llegado a la conclusión de que decir la verdad era algo peligroso. Puede ser que alguien, por decir la verdad, haya sido excluido de ciertos círculos, haya perdido oportunidades educativas o laborales importantes y esto haya dejado un profundo resentimiento sin procesar en esa persona, quedando en el inconsciente. Reconocer esta herida puede ser el primer paso para sanarla y encontrar formas más saludables de lidiar con la desconfianza y la comunicación. Hágase estas preguntas. ¿En la historia familiar hubo alguien que sufrió consecuencias graves por decir la verdad? ¿Alguien en generaciones pasadas fue castigado o rechazado por revelar información honesta o incómoda? ¿Existen eventos o secretos familiares que hayan llevado a una dinámica de ocultar la verdad para evitar conflictos? ¿Hubo algún evento traumático que ocultara la tiranía o abuso de un familiar para que nadie se enterara, ya que esto podría provocar la ruptura de la unidad familiar? ¿Cómo se relaciona la mentira con la sensación de seguridad o protección en el árbol familiar? Si nuestros hijos son mentirosos, ¿nosotros también mentimos a otro nivel, como ocultando nuestros verdaderos sentimientos por miedo a las repercusiones o a lo que pensarán los demás? ¿Qué eventos o traumas familiares podrían haber influido en la creencia de que es necesario mentir para evitar consecuencias negativas? ¿Tus padres cómo heredaron este patrón o cómo lo has heredado tú? 5. Los payasos. Este arquetipo manifiesta una herida de necesidad de atención o alivio del estrés. En momentos difíciles, actuar como un payaso puede ser una forma de lidiar con la tensión en la familia. Posiblemente alguien necesitó evadir mucha tensión y tristeza. Algún rol de responsabilidad a una edad temprana puede provocar una herida de exceso de carga y estrés. También pudieron haber eventos de gran tristeza y pérdida de un ser querido a temprana edad.
Esta herida inconsciente puede heredarlo un descendiente. Entre los descendientes puede que un hermano en la infancia pueda haber sido un payaso eludiendo la seriedad, incluso siendo mayor, en momentos de estrés, poder recurrir a hacer tonterías y payasadas aunque estén fuera de lugar. Ahora pregúntese, ¿quién en el árbol familiar ha experimentado momentos de gran tensión o estrés en el pasado? ¿Existen eventos o situaciones familiares específicas que puedan haber llevado a la necesidad de evadir o aliviar la tensión de alguna manera? ¿Quién pudo tener una negación de la infancia debido a cargas familiares a temprana edad? ¿Qué emociones subyacentes pueden estar impulsando a aquellos que actúan como payasos en la familia? ¿Existe un patrón de represión emocional en la historia familiar que pueda estar relacionado con esta necesidad de alivio del estrés? ¿Cómo ha evolucionado esta dinámica a lo largo de las generaciones y qué papel juega la familia en la actualidad? 6. Los pedigüeños. Su comportamiento puede estar relacionado con una herida de necesidad extrema. Si en generaciones anteriores hubo carencias materiales o emocionales, esta persona podría haber desarrollado la creencia de que necesita pedir constantemente para recibir. Esta herida inconsciente podría basarse en la experiencia de alguien que no fue tenido en cuenta y como resultado se quedó con muy poco. Alguien priorizó el bienestar de los demás sobre el suyo propio, lo que generó un dolor profundo al sentir que no fue valorado ni recibió equitativamente en comparación con otros miembros de su círculo. Tomemos el caso de Ignacia como ejemplo. Ella vivió épocas de hambruna y sus hermanos, en lugar de compartir sus recursos y alimentos de manera equitativa, solo le dejaban las sobras. Ignacia creció experimentando una profunda sensación de hambre y carencia. A pesar de su propia necesidad, también trabajaba lavando ropa para una familia y ayudando en las tareas del hogar. El poco dinero que ganaba lo entregaba a su madre para ayudar a mantener a sus hermanos, incluyéndose a ella misma. A pesar de tener 6 hermanos, Ignacia siempre era la última en recibir. La herida emocional que quedó grabada en el inconsciente de Ignacia fue la desprotección, carencia y hambre. Hoy en día, una de las nietas de Ignacia con 7 años de edad exhibe un fuerte impulso de pedir constantemente y si no recibe lo que busca, parece experimentar un profundo sufrimiento. Esta reacción de la nieta está relacionada con la herida emocional de su abuela Ignacia. La nieta revive de manera inconsciente el drama emocional de su abuela, buscando llenar una necesidad que podría tener raíces en la historia de su familia y las carencias experimentadas por estas generaciones anteriores. Pregúntese para indagar: ¿quiénes en generaciones anteriores experimentaron carencias materiales o emocionales significativas en la familia? ¿Existen eventos históricos o circunstancias familiares que puedan haber contribuido a estas carencias? ¿Cómo se relaciona el comportamiento de los pedigüeños con la creencia de que necesitan pedir constantemente? ¿Qué emociones subyacentes pueden estar impulsando a aquellos que actúan como pedigüeños en la familia? ¿Existe un patrón de dependencia emocional o material en la historia familiar que pueda estar relacionado con esta necesidad extrema? ¿Cómo ha evolucionado esta dinámica a lo largo de las generaciones y qué papel juega la familia en la actualidad? 7. Los abusones. Esta herida en el árbol familiar está relacionada con la necesidad de control o poder. Esto puede ser una forma de compensar una historia de sentirse impotente o maltratado
en generaciones anteriores. O la expresión del lado opuesto, es decir, comportamientos relacionados con antepasados que tenían problemas con el abuso del alcohol, conductas agresivas o dificultades para controlar la ira. También puede estar vinculado a situaciones de abuso físico, donde alguien se apoderaba de territorio o recursos de manera dominante. En algunos casos, eventos como cambios forzados de residencia, pérdida de territorio o tener que abandonar la casa de origen pueden haber generado heridas inconscientes relacionadas con la pérdida de territorio. Estas heridas pueden manifestarse en las generaciones siguientes como una necesidad de controlar tanto el territorio como los recursos de manera excesiva, a menudo acompañada de actitudes abusivas. Esto indica la presencia de emociones traumáticas heredadas que no han sido resueltas y que influyen en los patrones de comportamiento de las generaciones posteriores. Las siguientes preguntas le ayudarán a indagar en el origen. ¿Quiénes en generaciones anteriores experimentaron situaciones en las que se sintieron impotentes o maltratados en la familia? ¿Quién en generaciones pasadas tuvo miedo a que le quitaran o perdiera un territorio, casa, familia, estatus, viviendo una gran ansiedad o pérdida? ¿Cómo se relaciona el comportamiento de los abusones con la necesidad de ejercer poder o control en la familia? ¿Qué emociones subyacentes pueden estar impulsando a aquellos que actúan como abusones en la familia? ¿Cómo ha afectado esta dinámica de poder o control a las relaciones familiares y a la percepción de la propia identidad? ¿Ha habido intentos en generaciones pasadas de recuperar el poder o control perdido en la familia? ¿Existe un patrón de relaciones familiares autoritarias o abusivas en la historia familiar que pueda estar relacionado con este comportamiento? ¿Cómo ha evolucionado esta dinámica a lo largo de las generaciones y qué papel juega en la familia en la actualidad? 8. Los indiferentes o apáticos. La apatía es un estado emocional que se caracteriza por la falta de interés, motivación y pasión en la vida. Las personas apáticas suelen carecer de objetivos claros y tienen dificultades para conectarse con su propia experiencia de vida. Esta apatía puede estar relacionada con heridas inconscientes que se han transmitido también a través de las generaciones. Uno de los posibles desencadenantes de esta apatía podría ser el abandono experimentado por algún antepasado. Por ejemplo, si alguien vivió un desamor profundo que dejó una marca emocional duradera, esto podría influir en la apatía que siente su descendencia. De manera similar, el abandono por parte de una pareja puede dejar a alguien emocionalmente herido y dificultar su capacidad para recuperarse emocionalmente. Otra herida inconsciente es el duelo sin resolver de cualquier tipo de pérdida afectiva. Por otro lado, la negligencia de los padres también puede ser un factor importante. Cuando los padres son dejados o descuidados en la crianza de sus hijos, estos niños pueden experimentar una profunda sensación de abandono y falta de apoyo emocional. Estas emociones pueden arraigarse y transmitirse a las generaciones posteriores, manifestándose como apatía, aburrimiento y una sensación general de desubicación en la vida. La herida inconsciente puede expresarse en pensamientos y emociones como: si a mí no me han atendido, ¿cómo puedo atender a los demás? O si me han abandonado, ¿cómo puedo dar amor si mi corazón está roto? A veces otra herida puede deberse a que alguien experimentó una falta drástica de libertad y movimiento, ya sea debido a una enfermedad u otro evento traumático. En resumen,
la apatía puede tener raíces en heridas emocionales inconscientes relacionadas con el abandono, el duelo no resuelto y la negligencia en la crianza que pudieron haber vivido padres o abuelos. De esta manera nace un hijo o nieto con desinterés por todo, exceso de aburrimiento y falta de motivación. Las siguientes preguntas te ayudarán a indagar en la historia subyacente de comportamientos heredados de apatía e indiferencia. ¿Puedes identificar algún ancestro en tu familia que haya experimentado un profundo abandono emocional o un desamor en su vida? ¿Hay alguna historia familiar de relaciones fallidas, divorcios traumáticos que hayan dejado una marca duradera en algún pariente? ¿Ha habido abandono en el cuidado de algún miembro familiar con dificultades, disminución o enfermedad? ¿Existe evidencia de que alguien en tu árbol genealógico haya experimentado pérdidas significativas como la muerte de un ser querido, dejando una huella de soledad y abandono? ¿Tienes información sobre la crianza de tus padres o abuelos y si hubo situaciones de negligencia, descuidos o falta de apoyo emocional en su infancia? ¿Has notado patrones de apatía o desinterés por la vida en generaciones anteriores de tu familia? ¿Hubo algún evento traumático sobre alguien que fue rechazado en la familia y sin derecho a ser incluido en el clan? ¿Cómo vivió ese rechazo la persona excluida? 9. Los prepotentes y soberbios. La herida inconsciente de la prepotencia se origina en la falta de valoración y respeto, enmascarando experiencias no resueltas de antepasados que vivieron situaciones de humillación, desprecio, exclusión o no fueron admitidos en un grupo o círculo social. La prepotencia se convierte en un mecanismo de supervivencia frente a estas heridas no resueltas. Al tomar el control y alardear sobre lo que tengo y quién soy, evito que nadie pueda pisotearme, humillarme o infravalorarme, lo que me proporciona una sensación de seguridad. También hay que tener en cuenta que detrás de la actitud de la prepotencia puede haber creencias y patrones de comportamiento adicionales, como no mostrar emociones para evitar parecer débil, la necesidad de controlar todo, dificultad para pedir ayuda, intolerancia a la crítica, problemas en las relaciones y falta de conexión emocional. Muchas veces ha habido casos de familias que siempre dicen que están bien, pero en realidad tienen mucha tensión entre ellos o problemas. Otras veces alguien se hace un esguince o fractura una extremidad y es capaz de no pedir ayuda ni comunicar su estado de salud a nadie. Existe una tendencia a esconder los sentimientos y mostrar una absoluta autonomía e independencia. Hágase estas preguntas para indagar. ¿Has identificado algún comportamiento de prepotencia en tu familia o antepasados? ¿En quién específicamente? ¿Conoces la historia de tu familia lo suficientemente bien como para identificar situaciones de humillación, desprecio, exclusión o falta de respeto en generaciones pasadas? ¿Hubo algún trauma en tu familia relacionado con la necesidad de ayuda, donde se recibió humillación y desprecio? ¿Recuerdas si algún familiar expresaba la necesidad de tomar el control en exceso o alardeaba constantemente de sus logros? ¿Tienes información sobre algún antepasado que tenía dificultades para mostrar emociones o que se esforzaba para parecer siempre fuerte y seguro? ¿Alguien fue humillado públicamente por sus deficiencias en comparación a otros? ¿Has notado en tu familia patrones de comportamiento relacionados con la necesidad de controlar todo, dificultad para pedir ayuda, intolerancia a la crítica o problemas en las relaciones? ¿Ha habido padres o abuelos muy severos y críticos?
¿Qué creencias crees que puede haber detrás de actitudes negativas alrededor de la crítica? ¿Alguien ha escondido sus problemas o su enfermedad por miedo a sentirse humillado? ¿Has experimentado tú mismo o has observado en tu familia una falta de conexión emocional con otros miembros de la familia? Un paso más allá para cambiar el tipo de respuesta emocional. Hemos observado que la respuesta emocional es una adaptación inconsciente al entorno. En cierto sentido, debemos reeducar ese inconsciente para cambiar la respuesta. Una vez hayas realizado la exploración anterior, notarás que has adquirido una mayor conciencia de ti mismo y de los demás. Habrás podido observar la conexión de tus respuestas emocionales con la historia familiar, como una estrategia de supervivencia, una forma de protección. Claramente, este trabajo implica autoevaluación y reflexión. Es fundamental entender que todos estos patrones pueden transformarse en otros más saludables. Por ejemplo, en lugar de actuar como un abusón, puedes aprender a expresar el poder de manera justa y respetuosa. En lugar de compararte como alguien que demanda o pide constantemente, puedes confiar en tu capacidad para dar y recibir. En lugar de actuar como un chivato, puedes dejar de señalar a los demás, reconociendo la inocencia en ti mismo y en algún ancestro que pudo haberse sentido atacado y culpado. También puedes cambiar el patrón de ser un niño indiferente o apático, reconociendo las heridas de abandono de algún ancestro, honrando ese ancestro y liberando esa herida. Cuando los niños son pequeños no pueden abordar conscientemente este trabajo debido a la falta de razonamiento. En esta situación, la responsabilidad recae en los padres. Ellos deben reconocer los patrones, identificar las similitudes heredadas en ellos y en sus ancestros. Luego deben permitir que el niño participe en la historia de la familia, explicándola como una anécdota en la que al final se muestra que ese dolor fue perdonado. Esta historia puede contarse en forma de cuento familiar, donde la imaginación de los padres transforma una herida inconsciente en el árbol familiar en un cuento pedagógico y educativo que se conecta directamente con la impronta epigenética heredada por el hijo. Cuento pedagógico familiar de los padres a los hijos. Crear un cuento pedagógico desde las heridas inconscientes descubiertas puede ser una forma efectiva de transmitir lecciones importantes a los niños. Veamos un ejemplo de creación de un cuento a un niño que su respuesta emocional es ser chivato. Había una vez, en un tranquilo pueblo, un abuelo sabio y amoroso llamado Don Antonio. Don Antonio había pasado por una experiencia difícil en su infancia que lo marcó profundamente. Un día, cuando era un niño como tú, sus amigos y él estaban jugando en el campo. Hicieron un gran desorden mientras exploraban y por accidente rompieron algo valioso en la granja de su vecino. Cuando el dueño de la granja se enteró, comenzó a buscar al culpable. Don Antonio, en su deseo de evitar ser culpado y castigado, pensó en culpar a sus amigos antes de que lo señalaran a él. Sin embargo, en su corazón se sintió triste por la idea de culpar a sus amigos, ya que sabía que eso no era lo correcto. Finalmente, don Antonio no siguió ese deseo de culpar a sus amigos. El dueño de la granja descubrió lo que había sucedido y aunque hubo consecuencias para todos, don Antonio sintió que había hecho lo correcto al no culpar injustamente a sus amigos. Con el tiempo, don Antonio se dio cuenta de que aquel deseo de culpar a otros había quedado atrapado en su corazón.
lo llevó consigo durante muchos años, sin darse cuenta de cómo influía en su vida. Se volvió muy sensible a las faltas de los demás y a veces señalaba con rapidez a quienes consideraba responsables. Sin embargo, un día don Antonio tuvo una revelación. Comprendió que ese deseo ya no le servía. Había aprendido a perdonarse a sí mismo por sus pensamientos de culpar a sus amigos en el pasado. Decidió liberar ese deseo y darle paso a una forma más amorosa de relacionarse con los demás sin miedo. Dejó de sentirse culpable. A medida que don Antonio soltaba ese deseo, su vida cambió. Se hizo más amable y comprensivo con los demás. Hizo nuevos amigos y comenzó a confiar en la bondad de las personas. Descubrió que la verdadera felicidad viene cuando dejamos de culpar y permitimos que el amor y el perdón guíen nuestras acciones. Hoy en día, don Antonio es un abuelo feliz. Ya nadie lo culpa y él no culpa a nadie. Ha aprendido a confiar en los demás y a perdonar. Ahora, con una sonrisa en el rostro, da su bendición a su querido nieto, que eres tú. Aquí el padre le enseña la foto al nieto del abuelo y te enseña el valor del perdón y la importancia de no culpar a los demás. Elaboración del cuento. Aquí tienes algunas pautas para crear uno. Identifica la herida inconsciente. Comienza por identificar la herida emocional o el patrón de comportamiento que deseas abordar en el cuento. Asegúrate de comprender completamente la conexión entre esta herida y la historia familiar. Crea personajes. Desarrolla personajes en el cuento que los niños puedan relacionar con su propia vida. Pueden ser miembros de la familia, como abuelos, padres, tíos o incluso mascotas, dependiendo de la historia que quieras contar. Establece un escenario significativo. Ambienta la historia en un escenario que sea relevante para los niños y la herida que se desea abordar. Esto podría ser la casa de la familia, la escuela, el vecindario o cualquier otro lugar importante para el niño. Cuenta la historia de transformación. Narra cómo un personaje que podría representar a un ancestro o al propio niño enfrenta la herida emocional de manera similar a cómo se ha identificado en la familia. Describe las emociones y las acciones del personaje mientras lucha con esa herida. Introduce un cambio positivo. A medida que avanza la historia, muestra cómo el personaje principal reconoce la herida, reflexiona sobre ella y toma medidas para sanar y cambiar. Esto podría implicar la toma de decisiones diferentes o la adopción de comportamientos más saludables. Incorpora elementos educativos. A lo largo del cuento, integra mensajes educativos que expliquen cómo la herida se relaciona con la historia familiar y cómo el cambio es posible. Utiliza un lenguaje apropiado para la edad del niño. Destaca el valor del perdón y la comprensión. Enfatiza la importancia del perdón, la comprensión y el amor propio a lo largo de la historia. Muestra cómo el personaje principal llega a aceptar y perdonarse a sí mismo y a otros. Concluye con una lección positiva. A medida que te acerques al final del cuento, resalta el crecimiento y la transformación del personaje principal. Deja una impresión duradera sobre la capacidad de las personas para cambiar y mejorar sus relaciones. Incluye una conversación post-lectura. Después de contar el cuento, dedica tiempo a una conversación con el niño. Pregúntales qué lecciones sacaron de la historia y cómo pueden aplicarlas en su propia vida. Personaliza según la edad. Asegúrate de que la historia sea apropiada para la edad del niño. Simplifica o amplía detalles
según corresponda para que la lección sea comprensible. Recuerda que los cuentos pedagógicos familiares son una herramienta poderosa para el crecimiento emocional de los niños. Al abordar heridas emocionales de manera accesible y amorosa, puedes ayudar a tus hijos a comprender mejor sus propias emociones y comportamientos y a aprender cómo construir relaciones más saludables en el futuro.